Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos. Que la gracia del Señor, ¿no? Que el Espíritu del Señor esté gobernando sus vidas. Quiero invitarle a que me acompañe a leer una porción de la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, en el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Amén al Señor. Creo recordar que hemos dicho en alguna sesión anterior cómo es que el nacimiento de Jesucristo fue anunciado por Dios el Padre desde el momento mismo que Adán y Eva desobedecieron, ¿no? Cómo es que el Señor se manifestó a hombres como Abraham, como David, el rey, ¿no? A profetas como Isaías y otros. Cómo es que en forma absolutamente extraordinaria, cuando se cumplieron los días en que Dios había dispuesto que su Hijo viniera a la tierra, se manifiesta la presencia de un ángel, no cualquier ángel, sino que un ángel específico de Dios, un ángel que la Escritura lo muestra en funciones muy específicas, muy puntuales, muy de altísima responsabilidad, y envía el Señor al ángel Gabriel a conversar con María, a conversar luego con José, a decirles a ambos que eran comisionados de Dios, que tenían una hermosa tarea que debían cumplir en la santidad del Señor. Y todo esto lleno de un ambiente desconocido, un ambiente que no estaba dentro del entendimiento lógico, normal de un hombre y una mujer, pero finalmente ellos creyeron a la palabra de Dios y creyeron a lo que Dios les había señalado, ¿no? Bueno, este proceso que se había iniciado de esa manera se acerca al momento en que se constituya en una hermosa realidad. El punto es que la Escritura dice que toda la palabra de Dios, en el primer pacto, desde el Pentateuco, libro de Génesis, hasta Malaquías, toda la palabra de Dios apuntaba, señalaba, anunciaba el nacimiento de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Había mucha profecía, mucha, desde aquella de Isaías que decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, era necesario entonces que una virgen fuera utilizada en esto, se ofrendara a ella en la gracia del Señor. Había promesa, por ejemplo, en el profeta Miqueas, uno de los profetas menores. Miqueas, en el capítulo 5, el versículo número 2, si alguien no lo puede ubicar prontamente, no importa, le ruego que ponga atención.
Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire el versículo 4 al comienzo. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Verso 5, el comienzo. Y este será nuestra paz. Y este será nuestra paz. Bueno, cuando habla aquí en Miqueas de Belén, y dice que es muy pequeña para ser considerada siquiera entre las familias de Judá, constituía claramente una profecía, porque el Señor dijo: de ti me saldrá. No es que simplemente allí aparecerá, sino de ti, dice el Señor, me saldrá el que será Señor, el que será Rey en Israel. Una profecía que tenía que ver con un lugar físico específico, pero un lugar, hermanos, pequeño, pues. No sé si cercano a ser desconocido. Entonces Dios, el Señor, tenía que organizar todo de tal manera que se cumpliese gloriosamente cada detalle del nacimiento de Jesucristo el Señor en la tierra. Bueno, ya algo leímos nosotros aquí en el capítulo 2. Dice que da la idea que se le ocurre a Augusto César. Permítame decirle que no hubo tal ocurrencia. Dios trató con este gobernador. Y surge entonces un edicto de parte de Augusto César para hacer empadronar todo el imperio sobre el cual él gobernaba. Una idea buena, regular o mala, da lo mismo. Augusto César firma el edicto y obliga a que toda persona, si estaban casados con la familia, si estaban solos lo podían hacer solos, pero toda persona debía ir al lugar de su nacimiento y allá entonces ser empadronado. María y José vivían en Nazaret de Galilea. Pero José había nacido en Judea. Entonces debían hacer un largo viaje. El problema es que para estos días María, que estaba desposada con José, estaba en un embarazo ya máximo, estaba muy cerca del tiempo de su embarazo, de dar a luz. Y aún en esas condiciones, entonces, ella es tomada por su marido José, es puesta sobre un burro y tienen que hacer la larga caminata, entonces, desde Galilea hasta Judea. Y allá en Judea, entonces, debían ubicar esa pequeña localidad llamada Belén. Ahora, el movimiento era tal por causa del empadronamiento a que les obligaba a Augusto César. El movimiento era tal que José seguramente contaba con algunos recursos. Él no era un hombre rico, pero era un trabajador, seguramente un hombre ordenado. Él contaba con algunos recursos para arrendar una piecita, para conseguir un albergue, mayormente si su mujer estaba encinta. Y buscaron, y buscaron, y buscaron, y la Escritura dice que no había lugar, no hubo lugar para ellos en el mesón, en ningún lugar de alojamiento. No hubo. Entonces terminaron finalmente ocurriendo dos cosas. Primero, que ese paso del tiempo, la cercanía para el tiempo de dar a luz, se cumple precisamente estando allí en Belén. Se cumple allí, ¿no?, la necesidad de dar a luz de parte de María. Pero lo segundo es que no encuentran otro lugar para que el niño nazca, sino en un pesebre, dice.
Si me permite una opinión personal, debo decir un hermoso lugar. Si me permite, debo decir que para un joven, tuve la bendición en aquel tiempo de dormir alguna vez en un lugar donde se guardaba mucha paja de trigo, de las cosechas de trigo. Y es un lugar agradable, es cómodo porque es mullido, no, es abrigador, es una cosa, es calentito, es muy agradable. Pero no es un lugar ni limpio, ni aseado, ni que tenga ausencia de bichos. Y como era además un pesebre, entonces había algunos animales. Aunque se apartaran, aunque se pusieran en un rincón, la presencia de los animales estaba, el ruido de los animales estaba, el olor de los animales estaba. Yo me permití decir recientemente que un pesebre allí donde hay paja de trigo, es un lugar agradable. Sí, es un lugar agradable para un adulto, para un joven. Pero no lo es, si me permite, para un niño recién nacido que requiere las mejores atenciones. Allí nace Jesucristo, el Hijo de Dios, en un ambiente de máxima humildad, en el lugar más escondido, pequeño, diminuto que se conocía en ese tiempo. Allí nace, sin siquiera la posibilidad de poder su madre ocupar una cama para parirlo, ni el niño recién nacido tener un lugar, una cunita para que pudiera descansar e iniciar su vida allí. En ese ambiente desconocido, humilde, con mucha necesidad, se hace presente el bendito Hijo de Dios. El apóstol Pablo va a decir a la iglesia más adelante que debemos tomar el modelo de Jesucristo. Dice, el que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. El mismo apóstol va a escribir a los filipenses y va a decir que este precioso niño, va a decir el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, el nacimiento de Jesús no pasó inadvertido, absolutamente no. A partir del versículo 8 sucede un hecho precioso, impresionante, increíble. Dice que había pastores de los rebaños que trabajaban en las montañas, en los cerros, allí en Israel. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Estaban trabajando y protegiendo. Velaban para que ninguna oveja fuera afectada, para que ningún depredador viniera a hacerle daño. Verso 9 dice, y aquí a estos pastores, hermanos, a estos pastores de oveja, en la soledad de la montaña, a medianoche. He aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y claro, tuvieron gran temor. Pero el ángel les dice, no temáis. Esa misma palabra se la había dicho a María hacía 9 meses atrás. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Hace referencia a la pequeña Belén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre. Otra señal, otra muestra, si bien no hay ninguna duda que estamos hablando de un respaldo glorioso de autoridad y de poder de Dios en estas manifestaciones en que los ángeles descienden, ¿no? En que viene un ángel y trata con los pastores para darles la noticia del nacimiento del bendito Hijo de Dios. El punto es que allí no termina todo el relato, todo el momento, en cuanto a lo extraordinario, a lo glorioso del hecho, sino que dirá en el verso 13, que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan extraordinaria, pero qué señal de humildad dada a los hombres. Qué manera de mostrar cómo iba a venir el trabajo, cómo iba a venir el desarrollo, el crecimiento, las predicaciones y la entrega a la muerte del bendito Hijo de Dios. El ángel se aparece primero para anunciarle este hecho tan precioso allá a una mujer en Nazaret de Galilea. Una mujer seguramente muy jovencita, hermosa, sobre todo una doncella, pero en una casa tan humilde como la mayoría. Nada extraordinario. ¿Acaso no era posible ubicar una doncella en una clase social alta? ¿En los que gobernaban? La información histórica dice que había mujeres que esperaban, que se conservaban esperando ser elegidas. Fue elegida María. Ahora nace el bendito Hijo de Dios y nace en un lugar como un pesebre. No había un lugar en un palacio, no había un lugar en una casa de gente importante que se ofrendara para que allí naciera nada menos que el Hijo de Dios. Pero quiso el Señor hacerlo de esta manera, allí en el pesebre, cerca de los animales, con el olor que estos provocaban y con la falta de higiene y de atención delicada que cualquier papá hubiera querido para un hijito como este, mayormente si José y María sabían que era el Hijo de Dios que se hacía presente. Y luego hay que anunciarle a alguien el acontecimiento. Y el ángel de Jehová va a unos pastores que están en la montaña, a medianoche, en la oscuridad. Hombres absolutamente no preparados, con ninguna riqueza, con ninguna capacidad de que ellos pudieran así como provocar algo que no fuera gozo en sus almas. Y fe porque creyeron, dice. Y luego que los ángeles se fueron de ellos, dice que inmediatamente se miraron, conversaron, prepararon algo y se fueron, ¿no?, hasta Belén para saludar al niño y contar las cosas que el ángel les había dicho. Permítame hacer el siguiente comentario. Si Jesucristo hubiera nacido de una familia adinerada, significa que todos los que contaran con muchos recursos iban a poder recordar el nacimiento de aquel que había nacido en esa familia. Significaba que el recuerdo de ahí en adelante necesariamente debía hacerse a ese nivel, con mucha inversión, con mucho gasto, no con mucho festejo, porque era el hijo de una familia adinerada. Si los padres de Jesús hubieran tenido esa categoría, entonces claramente hubieran sido muy importantes en el evento.
Y todos hubieran hablado de cómo los padres, gentes importantes, gentes con nombre, gentes adinerados, no se habían ofrecido en esto, y no hay duda que ellos hubieran sido una parte muy importante en toda la celebración presente y futura que se iba a dar. Si el anuncio hubiera sido hecho, el anuncio de los ángeles, hubiera sido hecho a algunas autoridades, a algunos políticos de la época, a gente de renombre, no hay duda que aquellos hubiesen ocupado también un lugar trascendente en lo que ocurrió en el momento y en los festejos posteriores. Pero no ha sido así, no fue así. Dios no lo quiso así. Dios quiso que su hijo naciera humildemente en un pesebre, de un matrimonio todavía no consumado, de gente humilde y sencilla, pero que tenían fe en el Señor. Dios quiso anunciar por los ángeles a unos pobres hombres, pastores, que trabajaban pastoreando en la montaña, y a ellos darle la noticia del nacimiento del bendito Hijo de Dios. Eso, amigos y hermanos, ¿no le parece que es una señal de Dios? De cómo quisiera Dios que por estos días se celebrase el nacimiento del bendito Hijo de Dios. ¿No le parece que Dios lo que quisiera es que en estos días, en pleno siglo XXI, la gente recordara con gozo, festejara con alegría, pero en humillación, teniendo como centro de todo que hacer, de toda festividad, teniendo como centro el recuerdo del nacimiento del bendito Hijo de Dios en la tierra? ¿No le parece que Dios querría que esto se haga en un ambiente de quietud, de paz? El anuncio de los ángeles es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿A usted le parece que con todo este movimiento, con todo este desorden, con un mundo vuelto loco en las compras, en los malls, ¿no? Subiendo, yendo y viniendo en las carreteras, ¿no? Provocando accidentes porque tienen que cumplir con ciertos estándares económicos para que el festejo sea el adecuado? Si la casa no está toda más reluciente y llena de luces por dentro y por fuera, que sea más bonita que la del vecino, entonces no es lo mismo. Que a los niños hay que taparlos con regalos, hay que taparlos con juguetes. Porque el festejo es mejor cuando se ha gastado mucho, cuando se ha invertido mucho, cuando se ha demostrado que hay recursos, aunque a veces esos recursos son endeudamiento de las personas. El mundo ha perdido el norte, amigos y hermanos. El mundo ha inventado figuras de hombres, de cosas, de quehaceres, que le han robado toda la gloria al nacimiento del bendito Hijo de Dios. El mundo ha inventado la necesidad de crear un árbol con cositas blancas que hagan la figura de nieve, y la llenan ahí de regalos, porque eso estimula, eso provoca a la necesidad de que en esta Navidad haya muchos regalos. No solo los niños, también los adultos, también los otros. Han inventado que el centro es ese árbol que tiene que estar lleno de paquetes allí y que tiene que tener muchas luces. Y ¿dónde dice la Escritura que hay que adorar a algún árbol? ¿Dónde dice la Escritura que el árbol debe ser el centro de atracción? De nada. Si a eso todavía le agrega cómo el sistema ha inventado la figura de un tal Papá Noel, viejo pascuero. Finalmente alguien que es tan bueno, que surge de la nada y que es tan bueno que trabaja todo el año y prepara regalos para los niños del mundo y hace un rápido viaje y reparte los regalos. Entonces, en una cuestión que todo el mundo sabe, es una gran mentira. Es un invento. Es un cuento que lo único que hace es promover esta necesidad de consumir, esta necesidad de comprar, esta enfermedad del tiempo en el que vivimos.
Pero pregúntele a los niños, pregúntele, reúna a 20, 50, 100 niños y pregúntele qué es lo más importante o qué persona es la más importante de la Navidad. Y vea si de los 100 niños no hay 98 que dicen que el viejito pascuero es el más esperado. ¿Qué esperan los niños, amigos y hermanos? ¿Qué esperan los niños el día de Navidad? ¿Qué esperan? ¿No esperan al viejo pascuero? En orden, esperan al viejo pascuero. ¿Qué esperan luego? Que le lleguen regalos. ¿Qué espera? Satisfacer sus deseos. Que la carta que hicieron, que lo que pidieron, se cumpla según lo que ellos quieren. Y así criamos a los niños bajo mentiras. Y así criamos a los niños con alardes de cierta riqueza, aunque terminemos endeudados. Y así criamos a nuestros niños, dándole importancia a figuras inexistentes, inventadas, que constituyen mentira. Y les provocamos a que sientan que están viviendo una cosa así como especial, absolutamente ilusoria, como que esta noche, del 24, 25, entonces como que todo es todo distinto. Por favor. Jesucristo dijo, y termino con esto, todo el que hace pecado sigue siendo esclavo del pecado siempre, salvo que conozcan la verdad, porque dijo él, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y cuando el Hijo del Señor, cuando el Hijo de Dios les haya liberado, entonces seréis verdaderamente libres. Solo conociendo a Jesucristo el Señor, solo entregando su vida al Cristo de Dios, Él cambiará su vida, Él hará nueva creación, Él pondrá una mente renovada y Dios el Padre en su misericordia le adoptará hijo de Dios. Ese día las cosas habrán cambiado, ese día habrá paz en su alma, ese día habrá quietud y usted se va a dar cuenta que se puede vivir bien, sin tanto gasto, sin ningún aspaviento de grandeza, sin imitar al otro, sin engaños y sin mentiras. Se puede vivir en la paz y en el gobierno de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Le invitamos estos días, esta Navidad, es un muy buen tiempo para que usted y usted vengan a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga.